Y antes de pronto leerte un pasaje bíblico, quiero leerte una pequeña historia que me encontré por ahí. Y cuando la leí yo dije, wow, esto parece y es tal cual a lo que vamos a hablar el día de hoy. Esta es una historia de un hombre que se lo denomina incluso como título de esta historia, el hombre de la cuerda. No está en la Biblia, así que no lo busqué en la Biblia, es una historia que me encontré por ahí. Y dice así: había una vez un pueblo pequeño, asentado junto a una montaña. En ese lugar vivía un hombre conocido por su valentía. Cruzaba de un lado a otro del abismo sobre una cuerda floja, sin red, sin miedo. Todos lo admiraban. Un día colocó una carretilla sobre la cuerda, la alzó en lo alto y gritó: ¿cuántos creen que puedo cruzar llevando esta carretilla al otro lado? Toda la gente levantó la mano y aplaudió. Lo has hecho antes, confiamos en ti, tú puedes, le gritaba la gente. El hombre sonrió, miró a todos y preguntó: ¿quién quiere subir y cruzar conmigo? De repente todo quedó en silencio. Los aplausos se apagaron, las manos se bajaron, las miradas se desviaron y todos decían que creían, pero ninguno se atrevió a subirse. Y así pasa con la fe. Muchos dicen creer en Jesús, muchos le aplauden, muchos le admiran, muchos dicen conocerlo, muchos saben que Él puede, pero cuando se trata de subirse a la carretilla, de caminar sobre la cuerda con Él, te das cuenta que tu fe es de palabra solamente. Hoy estamos tocando un tema denominado fe en acción, o fe y acción, como usted lo quiera denominar, pero va al mismo objetivo. Ahí donde usted está, simplemente quiero orar por esta enseñanza en esta mañana. Cierre sus ojos un momento y vamos a agradecerle al Señor. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias en esta hora. Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, ven a guiarnos a toda verdad. Ven a guiarnos, Señor, a tu palabra. El mensaje ya está trazado. Ahora necesitamos que la guía de tu precioso Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Tu Padre, ven a revelarnos lo que sangre y carne no puede revelarnos. Espíritu Santo de Dios, siervos inútiles somos delante de ti. Señor, que cada palabra cale en lo más profundo del corazón de aquel que necesita hoy llevarse, Señor, más fe y más acción. En tus manos quedamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Al igual que en esta historia, muchas veces nosotros también decimos tener una fe verdadera. Y esa fe muchas veces la demostrando aplaudiendo desde abajo, desde donde de pronto no tenemos una participación. Pero nadie quiere subir y cruzar esa cuerda. No es solo decir que creo que Jesús puede. Nosotros debemos entender que cuando tenemos fe, debemos decir que creo tanto que camino con Él, aunque yo no vea el suelo. Créame que estamos parados acá arriba con fe y por fe. Y estamos seguros y convencidos que mientras su fe sea viva, mientras su fe comience a crecer y a madurar, usted va a empezar a ver a Dios obrar en usted de una manera poderosa. Le quiero hacer una pregunta acá. ¿Tu fe respira o está muerta? Respóndase a usted mismo. ¿Tu fe respira o está muerta? ¿Será de pronto que tu fe es una emoción solamente de un día domingo o es una entrega que te está transformando día con día? ¿Cómo es tu fe? ¿Está respirando o está muerta? Esa fe que usted tiene
hoy no puede salir por esa puerta igual a como entró. La fe con la que usted ha venido caminando no puede ser la misma a partir de hoy. No puede. No hay opción hoy. A partir de ahora tu fe debe cambiar de una manera que va en aumento, pero que cada día va a ser evidente que tu fe está respirando. No puedes simplemente andar por la vida diciendo conozco con Dios. No puedes andar por la vida aplaudiéndole al Señor y diciendo así, Señor, pero tú solamente lo aplaudes desde abajo. Y no le permites caminar contigo. Existen dos caminos hacia la fe. Yo me preguntaba mientras estudiábamos y preparábamos este mensaje. Y yo me preguntaba al Señor, yo le hice una pregunta al Señor mientras trazábamos este mensaje, porque en realidad, quiero ser sincero, este mensaje es muy, pero muy profundo. Cuando se habla de fe, el mensaje que se habla de fe es un mensaje muy profundo, pero al mismo tiempo es un mensaje muy simple y sencillo. También se puede convertir en algo muy complejo. Y yo le decía al Señor, Señor, en realidad la fe significa esto. Hebreos 11:1 nos enseña qué significa la fe. La certeza de lo que se espera y es aquella convicción de lo que no se puede ver. Ahora, yo le preguntaba al Señor porque en mi cabeza pasaban muchas imágenes de lo que en la Escritura hay. Yo me ponía a preguntarle al Señor, yo le decía, Señor, ¿es necesario padecer, sufrir? ¿Es necesario estar en una situación de quebranto a tal punto de que allí, en esa condición, se pueda revelar mi fe para contigo? Porque yo me veía, en mi cabeza pasaban los pensamientos y yo veía en mi cabeza esos pensamientos de imágenes de aquellos personajes en el Nuevo Testamento. Veía a una mujer de flujo de sangre, sufriendo, padeciendo por mucho tiempo. Y yo decía entre mí, esa mujer la fe fue en aumento porque el padecimiento que ella tenía, el sufrimiento que ella tenía por muchos años, la condición en la que ella se encontraba, era lo que le propulsaba a que su fe vaya más allá de lo natural. Y luego yo me preguntaba, Señor, también en el Antiguo Testamento recuerdo a Ana, la cual no podía tener hijos. Y esta mujer iba de constante tiempo al templo a orar a tal punto que las personas y los sacerdotes del templo la veían a esta mujer como que si estuviera ebria. La veían como que si esta mujer estuviera borracha. Y tal fue la fe de esta Ana, que era una mujer estéril, que el milagro de Dios se dio a tal punto que pudo concebir a un profeta. Y luego yo me preguntaba nuevamente, Señor, el paralítico de Betesda, más de 30 años en su condición paralítica. Señor, tengo que tener una condición o debo estar en una situación en la cual yo deba demostrar y que mi fe pueda ser propulsada a lo sobrenatural. Y yo me ponía a pensar, y si es así, Señor, no quiero pasar por ningún problema, déjame tranquilito. Ahí es que decimos, Señor, yo ya no quiero ser tu mejor guerrero. Pero resulta que mientras trazábamos este mensaje, su Espíritu Santo me decía, no es necesario padecer para que la fe pueda crecer y sea evidente en lo sobrenatural. No es necesario. Mientras eso, el Espíritu Santo guiaba a lo que escribía, en lo que me decía, existen dos caminos para llegar a ella. La primera fe es la fe desde la necesidad, de lo que te acabé de hablar. La fe de que tuvo esta mujer con flujo de sangre, la fe del paralítico de Betesda, la fe de Ana, la fe del ciego Bartimeo,
la fe de los 10 leprosos, la fe que tuvieron el soldado romano para con su siervo, la fe que tuvieron las personas que estaban en una condición de salud, en una condición física inhumana. La fe que tuvieron las personas en medio de esa situación es una fe que crece desde la necesidad del hombre. Pero existe otra fe en la cual hizo una conexión en mí mientras me encontraba trazando este mensaje. Quiero decirle algo antes de continuar. Si usted desea escribir todo lo que yo estoy diciendo, hágalo. Tenga la seguridad que el recordar estas palabras durante la semana va a ser crucial para usted a partir de hoy. Me encanta ver por ahí esas Biblias y esas personas que están subrayando y están escribiendo. Me encanta eso. También me gustaría de pronto que si usted quiere tomar fotos, grabar videos, hágalo, pero páseselo a alguien que lo necesita. Amén. Porque esta palabra el día de hoy no solamente es para los que están aquí, sino es para todo aquel que necesita que su fe vaya en aumento hoy. Y esa fe de la cual yo estoy hablándote, la otra fe, el otro camino de fe, no la de la necesidad, es la fe desde la revelación. Y ahí yo hice clic un momento, yo dije, ¿cómo es eso, Señor? ¿Cómo es la fe? La fe desde la necesidad yo la entiendo. La fe desde la necesidad la puedo comprender. Porque he pasado necesidades, he estado en situaciones de pronto un poco difíciles de comprender y que solamente me he tenido que soltar en sus manos para confiar y tener fe. Esa fe yo la sé, Señor. Pero cuando el Espíritu Santo me guía a escribir fe desde la revelación, Señor, ¿y quién? Muéstrame, guíame. Según tu palabra, guíame. ¿Qué hombre, qué mujer tuvo fe desde una revelación y no desde una necesidad? Me dijo, hijito mío, siéntese. Ay, papito, cálmese, me dijo, siéntate. Y escucha a los siguientes nombres que te voy a relatar. ¿Te acuerdas de Abraham? ¿Te acuerdas de María, la madre de Jesús? ¿Te acuerdas de Natanael? ¿Te acuerdas de Josué y de Caleb? Cuando escucho esos nombres, hizo un clic cuando entendí lo que el Espíritu Santo quería hablar cuando decía la fe reveladora, o que la fe se activa desde la revelación. No es necesario que estés padeciendo, no es necesario que te encuentres en una situación difícil para que tu fe sea activada. Simplemente en ocasiones se necesita una revelación como la tuvo Abraham. Ahí recordé a ese viejo amigo Abraham. Abraham estaba en su casa tranquilo, no estaba molestando a nadie, cuando se le reveló Dios a su vida y le dijo, sal de tu parentela, que te voy a entregar una tierra donde fluye leche y miel. Te voy a hacer próspero. Y Abraham no necesitaba la prosperidad, porque Abraham en el lugar que él estaba ya era próspero. Pero la prosperidad de la que le hablaba Dios iba más allá de lo material. Era algo que quería hacer en él. Dios le quería prosperar, pero en fe. Abraham fue contado como un hombre de fe. Y no necesitó padecer. Simplemente escuchó una revelación de parte del Padre que le dijo, sal. Y por muchas ocasiones en su caminar, Abraham, Dios le decía, sal. Él estaba una noche en una carpa y le dijo Dios a Abraham, sal de tu carpa, alza tu mirada, cuenta las estrellas. Fe por revelación. María, la madre de Jesús, de nuestro amadísimo Señor. Esta mujer estaba en su lugar, en su casa, tranquila. No estaba molestando a nadie. Y se le presenta un ángel a María para decirle que ella iba a ser la portadora del hijo
de Dios. ¿Estaba María padeciendo? No. Simplemente se le reveló la palabra. Luego, cuando caló en mi corazón el nombre de Natanael, Señor, Natanael, cuando se le revela la palabra, y Dios y el Señor le dice a Natanael quién era. Impresionante cómo se revela la palabra. Y la fe de Natanael creció a tal punto que creyó. Josué y Caleb habían ido desde Egipto hasta la tierra prometida. Pero de todos los israelitas que salieron de Egipto, los únicos que entraron desde que salieron de Egipto como pueblo de Israel fueron ellos dos. Caleb se le entregó incluso montañas llenas de gigantes. Josué lideró al pueblo después de que Moisés no pudo cruzar el mar hacia la tierra prometida, que no pudo llegar a tierra prometida. Y hay muchos teólogos que dicen que Moisés no entró por una cosa o por otra cosa. No importa por qué Moisés no entró. Lo que importa es que cuando Moisés ya se rindió en su etapa final, no rendición de que ya no avanzaba, sino una rendición de entrega total a Dios, Dios envió a su ángel para poder proteger su cuerpo después de su muerte. No importa por qué Moisés no entró, importa que Dios seguía cuidándolo y guardándolo. Ahora, cuando vemos a Josué y a Caleb, estos hombres llenos de fe, me trasladé a una escena cuando Moisés envió una misión para poder entender qué estaba pasando en la tierra que Dios les estaba entregando. Y de los 11 que habían ido, de todo ese grupo que había ido a hacer esa investigación, los únicos que tuvieron fe para conquistar aquella tierra fue Josué y Caleb. Porque ellos habían creído esa palabra que se les reveló desde que salieron de Egipto, de que Él iba a ser su Dios y que Él iba a estar con ellos. Entonces no necesitas padecer y no necesitas atravesar una situación de la cual tú digas, necesito llenarme de más fe. Necesitamos también en ocasiones una palabra reveladora. Y no hay mejor palabra reveladora que la que está en la Biblia, en la palabra del Señor. Usted quiere una palabra reveladora, no vaya detrás de profetas, no vaya detrás de misioneros, vaya detrás de la palabra del Señor. Vaya detrás de la Escritura. En eso me decía el Espíritu Santo, hijo, es que la fe no se activa por la condición de tu proceso, sino por la condición de tu corazón. La fe no se activa por lo que usted esté pasando. La fe no se activa por la situación en la que estás hoy. La fe se activa por lo que en tu corazón está establecido la presencia, el poder y el nombre del Señor. ¿Quién es Él para tu vida? Si tú estás definiendo en tu corazón en realidad quién es Dios para tu vida, entonces se te dirá como se le dijo a Pedro: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una fe por revelación. En eso, mientras seguía, escuchaba yo al Señor y me enviaba aquella palabra bíblica de la cual me decía: hijo, no necesitamos ver para tener fe. Sí, Señor. Hebreos 11, 1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No. Hijo, la fe viene por el oír y el oír
la palabra de Dios. No por ver, no por sentir. La fe viene a nuestra vida por el oír. Y cuando yo llegué a esa palabra, yo dije, Señor, claro, Abraham oyó tu palabra, sal de tu parentela y tuvo fe. Claro, Señor, María oyó a tu mensajero, al ángel, oyó tu palabra y tuvo fe. Claro, Señor, Josué y Caleb escucharon que tú ibas a estar con ellos y que los ibas a tomar por pueblo tuyo y tuvieron fe. La mujer de flujo de sangre, mientras se arrastraba, el Señor Jesús, al momento de que esta mujer fue sana, Jesús no dijo, ¿quién me mencionó? Jesús no dijo, ¿quién fue el que me llamó? Jesús le dijo a esta mujer, ¿quién me ha tocado? Se lo estaba diciendo a sus discípulos. Y es que la fe que tenía esta mujer de flujo de sangre no era una fe que había venido por su condición, no. Creemos que la mujer de flujo de sangre tuvo fe porque pasó muchos años con esa condición y no fue así. Esta mujer escuchó que el Señor pasaba por su pueblo, por su ciudad. Y esta mujer dijo, es mi oportunidad hoy. Esa mujer escuchó que el Mesías estaba llegando. La fe en esa mujer entró desde que la palabra caló en sus oídos y en lo más profundo de su corazón. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Esta mujer ya había escuchado mucho del Señor Jesús. Un tal Nazareno, un tal hombre venido de Belén, un hombre que dice que sana, un hombre que dice que cambia la vida de las personas, un hombre que alimenta multitudes, un hombre que tiene misericordia, un hombre que no es como lo pintan las personas, los líderes religiosos, un hombre que va por la oveja perdida, un hombre que abraza al leproso que no se podían abrazar, un hombre que hacía que los ciegos, que los sordos se vuelvan a una condición natural, que sus sentidos sean restablecidos. Si esa mujer oyó, ya la fe empezó a crecer. Y hoy quiero que usted se vaya en su corazón con una fe que empiece a crecer a tal punto que empieces a ver a Dios a obrar en tu vida. Porque la fe no viene por tu condición. Porque la fe, vuelvo a repetirte esa frase, la fe no se activa por la condición de tu proceso, sino por la condición de tu corazón. Y mientras trazábamos esta primera parte del mensaje, escribía algo también que quiero decírselo de manera textual. Algunos llegan a Jesús porque se están ahogando. Otros porque no pueden ignorar su llamado. Ambas formas son válidas. Lo importante es que llegue. Usted va a profetizar conmigo en esta hora. Si no conoce a la persona que está a su lado, no le diga nada. Lo va a pensar raro, ¿no? Desde acá arriba se lo digo yo. Pero si usted quiere ser profético conmigo en esta mañana, dígale a quien está a su par, no importa cómo hayas llegado hoy a este lugar, lo importante es que llegaste. No importa la condición con la que te encuentras hoy y con la que hayas entrado por esa puerta, lo importante es que llegaste. Pastor, estoy pasando por una situación difícil.
Tengo alguien que cuando me acerca a decirme, pastor, están pasando estas cosas en mi vida, yo nomás le digo, lindo lo que le está pasando. Hermoso, precioso lo que le está sucediendo. Porque en medio de estas situaciones, sí es cierto, sí es real, sí es verdadero. Las situaciones que nos rodean también pueden hacer acrecentar nuestra fe. Pero no esperemos a vivir una de estas situaciones, sino que tomemos lo que la Escritura nos enseña por fe reveladora. Si Dios dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, ¿quién está aquí en esta mañana para creerle eso? Si el Señor en su palabra dice que cuando dos o más están reunidos en su nombre, en medio está Él, ¿cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Entonces, tengamos fe por su palabra, por la revelación que viene de su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe, esa certeza de aquellas cosas que no podemos ver. La fe es esa convicción que tenemos de aquello que no observamos aún, que no pasa todavía. La fe podemos describirla de varias formas, de varias maneras. Y la fe en Santiago 2:17 dice de la siguiente manera: la fe sin obra es muerta en sí misma. Santiago 2:17. La fe sin obra es muerta en sí misma. Pero luego nos vamos a Efesios 2:8 y 9, en donde nos dice también que esa fe que nosotros tenemos no es por obra. Que la salvación que nosotros tenemos no es por obra, sino por fe. Y luego vemos Santiago 2:17 decirnos que la fe sin obra es muerta en sí misma. Pastor, la Biblia se está contradiciendo. No se está contradiciendo. En Efesios 2:8-9, cuando dice que la fe, en Efesios 2:8-9, cuando nos dice que somos salvos por fe y no por obras, ya lo vamos a desmenuzar brevemente, pero luego Santiago 2:17 nos dice que la fe es muerta en sí misma. Pastor, ¿la Biblia se está contradiciendo? No. Antes, por el contrario, la Biblia se está solidificando en su argumento mismo. Explico. Santiago dice que la fe sin obra es... La fe sin obra es muerta. Y luego Efesios nos dice que no somos salvos por obra, sino por fe. O sea, que necesito tener fe y no hacer obras, no es eso. Y Santiago, o sea que tengo fe y necesito hacer obras, no es eso. A veces queremos separar la fe de las obras y no se puede. Diga conmigo, no se puede. La fe y las obras no se pueden separar porque ambas coexisten en sí mismas. No existe la una sin la otra, aunque sin embargo, en el mismo libro de Santiago, capítulo 2, Santiago hace unas preguntas, diciéndose como que si hubieran dos personas preguntándose. Si uno le dice a otro que tú tienes fe, pero no tienes obra, muéstrame tu fe. Pero yo tengo obras, dice otra persona, y por mis obras te muestro mi fe. No todo el que tenga obra quiere decir que tiene fe. Los perdí. No todo aquel que haga buenas obras quiere decir que tiene fe. Porque muchas veces esas obras se hacen con un interés y con una intención y no por fe. Las obras, si se saca de esa ecuación a Dios, simplemente quedan en obras y no es fe. Se lo vuelvo a repetir.
Las obras sin Dios simplemente es obras, porque la fe es la parte divina de nuestro Creador. Ahora, la fe y las obras, cuando están puestas en Dios, ambas coexisten. Si yo tengo fe, se van a manifestar las obras. Si yo tengo fe, se van a manifestar las obras en mis acciones. Si yo tengo fe, se va a manifestar las obras en mi día a día. Si yo tengo fe, fe y obras van de las manos. Van agarraditas ahí en el parque, en el cine, en el trabajo, en el hogar, en la casa, en la tienda. Fe y obras coexisten. No puede estar una separada de la otra. La fe lo que hace es afectar nuestras decisiones para poder manifestar las obras. Y cuando hablamos de obras, hablamos de dos partes de esta obra. Obra según lo del Espíritu y obra según lo que yo puedo accionar en otros. En el libro de Santiago 2, que estamos leyendo solo el 17, pero Santiago habla de que qué pasaría si viene una hermana y un hermano desnudos. Y te dice que tienen necesidades para el día a día. ¿Los vas a mandar a decir ore? ¿Lo vas a mandar simplemente o te mueves tú a hacer algo? No podemos decir que tengo fe y al que está necesitado a mi lado no le extiendo la mano. Y cuando hablamos de necesidades y extender tu mano en medio de las necesidades, no necesariamente hablamos de materialismo, de economía. A veces esa persona lo único que necesita de ti es un oído para ser escuchado. A veces esa persona necesita un abrazo. A veces esa persona necesita una oración. A veces esa persona lo único que necesita es que se le predique de Cristo, para que ese hombre o esa mujer sean llenos en fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nosotros somos llamados no solo a activar la fe, sino a proclamar esa fe. Porque la Escritura nos ha enseñado a nosotros, y el mismo Señor nos dijo que teníamos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Jesús estaba diciendo: necesito que llenen esta tierra de fe, porque mientras mi palabra sea más escuchada, la gente va a ser llena más de fe. La salvación no se gana, se recibe de gracia. Es un precioso regalo. No es por tus obras. La salvación no es por lo que tú hagas. No es por la obra que tú creas que puedes hacer. La salvación es por la obra que ya Cristo hizo en la cruz. No lo merecíamos. No merecíamos que Él venga. No merecíamos que Él entregue su vida por nosotros. No merecíamos que Él venga a redimir a la humanidad del pecado de muerte. No lo merecíamos. Sin embargo, Él lo hizo por ti. Cuando estaba en aquella cruz, Él dijo: esta obra que estoy haciendo, lo hago por ti. Te estoy mirando a ti, aún en medio de tu condición, aún en medio de tu situación, aún en medio de tu problema, aún en medio de tus dudas. Yo lo estoy haciendo por ti. Y todo aquel que entienda que Cristo murió por él o por ella, entiéndase también que está creyendo en su palabra. Y la fe debe ir en aumento. Si realmente lo creíste, eso va a romper algo dentro de ti. Y no es que va a construir, va a reconstruir por completo lo que ha estado roto. ¿Tienes una familia quebrantada? ¿Tienes una relación
que está al borde ya del fracaso? ¿Estás padeciendo por alguna situación laboral que no llega todavía? ¿O tienes conflictos dentro de las labores? ¿O algo está sucediendo dentro de ti? Quizás estás teniendo miedo por la situación en la que se está viviendo hoy nuestra provincia, nuestra ciudad. Nuestra fe, escuche bien lo que le voy a decir, debe responder a la condición que nuestro país y nuestra ciudad está atravesando hoy en día. No puedo yo decir que soy cristiano y me quedo de brazos cruzados con las muertes y con la violencia que están sucediendo hoy. Esa fe que tengo en Cristo me debe llevar a mí a predicarle a todo aquel que yo me encuentre de Él. Esa es la respuesta de la iglesia. Esa es la respuesta del que dice que tiene fe en el Señor. No de esconderse, no de quitar de sus estados al Señor. Publique del Señor lo más que pueda. Porque esta generación violenta y perversa en nuestra ciudad necesita escuchar de esa palabra reveladora. Yo estoy creyendo por fe que la situación de mi país va a cambiar. Amén. Somos conocidos a nivel mundial como uno de los países más violentos de Latinoamérica, con muchas muertes al día, con un promedio elevado en su porcentaje de muertes diarias. Estamos en el top 3, no de la FIFA, sino de los más violentos. Pero yo estoy creyéndole al Señor que cuando mi fe se accione para predicarle a todo aquel que necesite escuchar de Él, y no solamente estoy esperando a que llegue, sino que voy a predicar de Él aunque no me hayan invitado. Aunque no me digan, háblame del Señor, estaré hablando del Señor. Aunque le incomode lo que yo le hable de Cristo, no me interesa que le incomode. Me interesa predicarle de Él. Porque esta ciudad necesita escuchar la palabra de Dios para que la fe entre por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Nosotros nos llevamos hoy a nuestras casas una fe reveladora y no una fe desde las necesidades. Quizás nosotros debemos muchas veces ser como ese Pablo que dejó todo para seguir al Señor. La fe no se activa por la condición de nuestro proceso. Por favor, dígale que está a su lado, tu proceso no te condiciona hoy. Debemos comprender que no es solo decir creo que Jesús puede. Es decir, creo tanto que camino con Él aunque no vea el suelo. Las obras no son una opción, sino una consecuencia natural de la fe que tenemos. No es que no va a haber obras. Todo aquel que tiene fe, las obras van a ser evidentes por sí mismas. No va a necesitar decir, tengo que hacer esto, tengo que ir por los de acá, tengo que ir por los necesitados, tengo que extenderle la mano al que está pasando una situación, tengo que ir a visitar al que está enfermo, tengo que ir a visitar al que está en la cárcel. La fe que tienes tú va a hacer que naturalmente las obras sucedan por consecuencia de esa fe que tú tienes genuina. Y si tu fe no afecta tus decisiones, tus hábitos, tus relaciones, tus pensamientos, entonces la pregunta acá para nosotros es, ¿estamos teniendo fe? ¿En verdad estamos creyendo? ¿En verdad estoy poniendo mi corazón a tal punto de que la fe está afectando mis decisiones, mis hábitos? ¿Estoy teniendo fe para eso? ¿Estoy teniendo fe como Noé? Dice la Escritura que la venida de nuestro Señor será como en los días de Noé. ¿A qué se refería eso, pastor? La pregunta aquí sería, ¿cómo eran los días de Noé?
A esa respuesta es, había corrupción por todos lados. La respuesta a eso es que había violencia por todos lados. La respuesta a eso es que había una condición humana tan pésima que el ser humano no podía vivir tranquilamente en aquel lugar. Y esas condiciones se parecen hoy en día a lo que atravesamos. Créame que lo que le estoy diciendo, las señales que hoy en día se están viendo, están hablando cada vez más fuerte que el Señor está por venir. Oiga, nunca en otras generaciones se ha visto tales señales como las que se ven ahora. Que describe la Biblia, las que se escriben en el libro en el Evangelio de Mateo, en el libro de Apocalipsis, las que relata de pronto los profetas Jeremías, Isaías. Nunca se habían visto señales tal como las de esta generación. Debemos tener una fe que cuando yo digo fe no es decir, declaro que el Señor va a cambiar esto en mi vida. Claro, debemos declarar las promesas del Señor para nuestras vidas. Pero el Señor no es como un genio en una lámpara que va a obedecer lo que yo le diga. No es así. Mi fe debe estar condicionada por la voz de Él. Escuche esto. Hubo un profeta que dijo que iba a haber sequía en la tierra durante 3 años. Dijo, se seca la tierra, no habrá lluvia, los cielos se cierran. Oiga, y no hubo lluvia. Declaró sequía y hubo sequía. Este mismo profeta, pasados los años, envía a uno de sus siervos que le servía y le dice, ve a la montaña y dime porque va a volver a llover. Ahora, este profeta no dijo que los cielos se iban a cerrar. Este profeta no dijo que los cielos se iban a volver a abrir y iba a volver a llover porque él quiso decirlo. No, está equivocadito. Este profeta recibió revelación de Dios. Este profeta recibió revelación de Dios. Recibió en su corazón y en su oído decirle a él, lanza la palabra, anuncia, así está escrito, anuncia que la lluvia va a volver. Y este siervo subió 1, 2, 3 veces arriba de la montaña y dice que cuando de repente en la última que él subió, vio a lo lejos una nube. Como el tamaño de esa nube era como el tamaño de la mano de un hombre. Y decía, veo a lo lejos una nube. Eso era el anuncio de que la palabra de Dios que había sido revelada al corazón del profeta se iba a cumplir. Cuando nosotros declaramos, profetizamos, no es por nuestras emociones, sino debe serlo así. Cuando nosotros declaramos y profetizamos es porque Dios nos haya anunciado algo en nuestro corazón realmente. Si usted declara por emoción, se queda en eso, en emoción. Nosotros tenemos que declarar y profetizar en fe. Porque en la medida de la fe que nosotros tenemos, es en la medida de la fe que se nos será revelado, se nos será dado. Los dones serán impartidos. Fe y acción van de la mano. No puedo decir yo que tengo fe, que Dios me ha cambiado, que Dios ha hecho algo en mi vida. Claro, lo soy con otros. Pero ¿y en mi casa, en mi trabajo, cómo soy? No puedo decir que tengo fe y vivo pasmado ante lo que Dios revela. No puedo decir que tengo fe y Dios lo tengo solamente allí en el pasillo de mi casa. No puedo decir que tengo fe y a Dios lo tengo solo los días domingos para ir a aplaudir, gritar, saltar y alabar a Dios. No puedo decir que tengo fe cuando no tengo nada y necesito una condición inhumana para decir que mi fe crezca. Mi pregunta para usted en esta mañana es, ¿quieres una fe que viva o quieres una fe muerta? Una fe que viva.
Entonces déjame decirte que no necesitas tocar fondo para tocar el cielo. Pero si has venido a este lugar y estás en el fondo, hoy el cielo te está tocando a ti. Porque desde los tiempos del Señor Jesús, Él dijo una palabra muy hermosa: el reino de los cielos ha descendido. Y cuando desciende, desciende hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. La fe no es para los fuertes, porque no necesitas fuerza para decir que tienes fe. La fe es para los que se rinden. La fe es para los débiles. Pablo escuchó del Señor decir: bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. El Señor le estaba diciendo a Pablo: solo necesitas mi presencia, porque yo me voy a perfeccionar en tu debilidad. La fe no es para los fuertes. La fe es para los débiles. La fe es para el que se rinde. La fe es para el que hace que su corazón se derrita y se deleite en la presencia del Señor. Así que si usted ha venido con una fe de la cual ha estado durante mucho tiempo en el suelo, o mucho más abajo, mucho más profundo, quizás usted ha venido caminando con una fe en la cual usted necesita hoy que la palabra sea revelada en usted. ¿Quieres una fe que salve? ¿Quieres una fe que se note? Entonces para ti hoy es esta palabra: ríndete, cree y actúa. Porque cuando nos rendimos ante Dios, cuando le creemos al Señor Jesucristo y cuando actuamos bajo su palabra, Él se manifiesta, Él se mueve y lo que estaba cerrado se tiene que abrir. El que estaba enfermo se tiene que sanar. El que estaba padeciendo tiene que dejar de padecer. No basta con decir creo. Tengo que moverme, porque la fe sin obra es muerta. Si realmente tengo fe, entonces me muevo por naturaleza y no por condiciones. Porque mi fe se mueve. Mi fe no está muerta. Si la fe estuviera muerta, nadie se moviera, nadie actuaría, nadie avanzaría. Quiero decirle a alguien en esta mañana que está acá, que ha venido menguando en tu fe. El Señor sabe que ha venido no queriendo avanzar, no queriendo continuar, no queriendo seguir. Has querido renunciar, has querido dejar botado todo, has querido tirar la toalla por completo, has querido regresar atrás. Pero hoy solo quiero decirte lo que en su palabra está, y que sea el mismo Padre que está en los cielos revelándotelo en tu corazón. Porque cuando la fe es reveladora, la fe viene por el oír, y el oír su preciosa palabra. Has estado desanimado, has estado sin ganas, has querido tirar abajo todo. Tu vida se está volviendo un fracaso, o quizás estás bien, pero necesitas más. Entonces es momento de rendirnos. Es momento de creer. Es momento de actuar. Mi fe, si digo tener fe, no es una fe que está quieta, no es una fe que está paralizada, porque yo estoy creyendo en un Dios que a los paralíticos los levanta. Yo estoy creyendo en un Dios que a los ciegos les devuelve la vista. Escuche bien esto. Cuando tenemos fe, la fe no viene por ver, la fe viene por oír. Ahora, no necesitamos ver, necesitamos oír. No necesitamos analizarlo todo, necesitamos solo creer. Claro, la Escritura nos enseña también a nosotros
¿Qué hombre? ¿Qué hombre, antes de edificar o levantar un edificio, no se sienta primero y planifica? Claro que sí. Noé recibe una palabra del Señor. Noé, es momento de crear una barca. ¿Qué es una barca, Señor? Porque va a haber diluvio. ¿Qué es diluvio, Señor? Noé no necesitó ver el diluvio. Noé no necesitó ver la barca, el arca. Noé solo necesitó creer que algo de parte de Dios iba a venir. Y si el Señor dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin, yo le estoy creyendo que Él va a estar conmigo. Yo le estoy creyendo que Él está caminando conmigo. En mi relación, en mi familia, en mi trabajo, en mi vida completa. Pero tengo que creerle. El creyente se puede quedar hasta allí, pero el discípulo tiene que seguirlo. Usted hoy quiere tener una fe de creyente o quiere tener una fe de discípulo. ¿Quiere tener una fe de creyente o quiere tener una fe de discípulo? Pastor, ¿y qué pasa con el discípulo que ni lo queremos nombrar, que entregó a Jesús? Nunca tuvo fe de discípulo. Solo creía esporádicamente. Y a veces muchos de nosotros estamos creyendo de manera esporádica, por tiempos, porque escuchamos que algo bonito está pasando a nuestro lado. Ay, Señor, estás haciendo algo. No, mi fe debe ser de discípulo, que aunque yo no vea, algo se está moviendo, que aunque no esté pasando nada, algo el Señor está haciendo. El Señor no está en los templos hoy. Escuche lo que le voy a decir. El Señor no habita en templos hechos de manos de hombre. Está escrito en la Biblia. Porque el templo que Él desea habitar es en ti. El templo que Él desea habitar es en ti. ¿O acaso el Señor no nos dijo que este cuerpo es templo del Espíritu Santo? Mi pregunta para ti hoy es: esa fe que tienes en Dios solo se está quedando en el templo de 4 paredes, o la estás llevando contigo a donde quiera que vayas. Esa fe que dices tener en Cristo solo se está quedando en la habitación de tu casa, o estás saliendo a accionar con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tus compañeros. No digas que tienes fe si no actúas. No digas que tienes fe si sigues siendo el mismo de antes. Es momento que nuestra fe nos haga accionar. Que si yo era malo, hoy en el nombre de Cristo Jesús mi fe me lleva a ser alguien de bien. Que si yo era alcohólico, hoy mi fe me lleva a dejar el alcohol a un lado. Que si yo era adicto, el Señor y mi fe me deja la adicción de lado. Que si usted era mujeriego, promiscuo, malagradecido, rebelde, si usted es alguien que engaña, hoy tu fe debe llevarte a accionar. Tu fe no puede quedar muerta. Tu fe debe llevarte a una transición, a un cambio. Y si usted está bien, que tu fe te lleve a transmitir esa palabra de Dios. Porque muchas veces estamos teniendo fe y esa fe muchas veces se convierte en una fe estancada. Sí, hay gente que tiene fe, pero esa fe muchas veces se convierte en una fe estancada.
solamente queremos que esa fe se quede para nosotros. No. Diga conmigo, el Señor me envió a predicar de su palabra. El discípulo no tiene opción. El discípulo tiene que hablar de Cristo. El discípulo no debe tener miedo para mencionar su nombre, porque en la Escritura está que Él es nombre sobre todo nombre. Eso quiere decir que sobre Él no hay otro, sobre Él no hay nada más, sobre Él no hay situación que pueda contra Él, sobre Él no hay condición que pueda contra Él, porque Él es sobre todo. Y sobre todo de nosotros Él estará si tenemos fe. Póngase sobre sus pies si tiene fe.